Muy buenas tardes. Qué gusto volver a estar con ustedes en Existeando, un proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde la hermosa Ciudad de México. Qué alegría volver a coincidir con ustedes. Y recuerden que Existeando es un proyecto del Colegio Iberoamericano de Investigación y Estudios Existenciales que pretende ser una tribuna de opinión y de reflexión, sobre todo para estos momentos en donde todos y cada uno de nosotros estamos pasando por uno de los momentos más difíciles de las épocas recientes, sino posiblemente el más complejo. No solamente por la pandemia, no solamente por la situación, sino por todo lo que significa en este momento la detención de procesos sociales, el aquietamiento de la vida en general, la problemática que está viviendo con el petróleo, que no se había visto jamás que estuviera por debajo de cualquier precio posible, y cómo esto nos va a detonar en una serie de situaciones de altísimo riesgo. Por eso, el Colegio Iberoamericano amorosamente nos invita a que estemos permanentemente reflexionando sobre estos temas de interés. Naturalmente, por el aislamiento social, no ha sido posible que vayamos a nuestros estudios en la calle de Ayuntamiento 99 letra A en la colonia Centro, en la Ciudad de México. Y estoy aquí en casa, que es la casa de ustedes también, reflexionando justamente esta noche sobre la importancia de acompañarnos con profunda paciencia. Este tema lo seleccionamos porque hoy, por lo menos en la Ciudad de México, hemos entrado a lo que se conoce como la fase 3 de la epidemia. Esta fase 3 de la epidemia se va a caracterizar porque aparece una enorme cantidad de casos positivos. Muchos de ellos puede que la pasen de manera domiciliar, que sería lo óptimo, pero otros tendrán que ir necesariamente a áreas de hospitalización y algunos, esperemos que sean los menos, tendrán que pasar a las terapias intensivas, a las terapias críticas, y de estos mismos, algunos otros tendrán que pasar a un proceso de intubamiento, el cual pues evidentemente pone en riesgo su integridad humana. Nos parece un momento muy triste, muy doloroso, muy complejo, pero como se los decía la semana anterior, muchísimo ayudamos a aquellos que nos podemos quedar en casa, que podamos cerrar nuestros espacios personales, mantener una sana distancia, mantener una higiene permanente en nuestras manos. Recuerden que el virus básicamente va a accesar a nuestro cuerpo por la boca, la nariz y los ojos. Por eso, cuidarnos en estos 15 días va a ser definitivo. Si nosotros circulamos poco, salimos poco, solamente vamos a conseguir los alimentos o a hacer aquellos procedimientos que son irreemplazables, en donde yo tengo necesariamente que estar allí por esa condición de ser impostergables, entonces lo tendremos que hacer tomando las mejores y mayores protecciones y medidas de seguridad. Pero lo cierto de todo esto es que bastante hacemos todos aquellos que nos quedamos en casa, que no circulamos, que no invadimos las vías, las calles, sobre todo aquellos que vivimos en grandes metrópolis, y lo mejor, tener una actitud de cooperación, mantenernos informados, estar al pendiente unos de otros por todos los medios que tenemos, las redes sociales, el teléfono, estar muy cercanos unos de otros, porque la situación está entrando en una fase en donde si nos resguardamos bien y si tenemos una buena actitud frente a lo que viene, es muy posible que para finales del mes de mayo, principios del mes de junio, ya podamos nuevamente accesar gradualmente a espacios sociales en donde todos y cada uno de nosotros tenemos
una perspectiva de vida y el deseo de continuar nuestra existencia. Sin embargo, mientras todo esto pasa, mientras todo esto ocurre, necesariamente aquellos que tenemos el privilegio de estar pasando esta cuarentena al lado de otro ser humano, tenemos la oportunidad de aprender no solo del otro, que ya en sí mismo es extraordinario, sino aprender de nosotros mismos. ¿Cuál es la lección que nos estamos dando a nosotros mismos a través de nuestros actos cotidianos? De allí que, en la medida en que el confinamiento aumenta y la posibilidad de salir a la calle está cada vez más restringida y que tenemos pues fechas inciertas porque no sabemos realmente cuándo vamos a poder integrarnos a nuestro trabajo, cuándo los niños podrán volver o los jóvenes o las personas que estudian podrán volver a estar nuevamente en espacios de convivencia presencial, y que ahora pues evidentemente la tecnología nos permite seguir trabajando, seguir compartiendo todo vía línea. Pues evidentemente si queremos que esto pase, todos y cada uno de nosotros necesitamos cooperar, necesitamos tener empeño, tener disposición. No es una cuestión solamente de cantar en los balcones, no es solamente mandar documentos, no es solamente compartir experiencias, sino hacer una revisión personal. Por eso les he recomendado en videos anteriores la importancia de tener espacios de silencio, y no para quedarnos dormidos tampoco. Posiblemente volver a escribir, volver a revisar nuestros hábitos de convivencia y, lo más importante, validar nuestra condición humana. Acompañarnos con una profunda paciencia va a implicar una promesa. Yo les invito a que entre todos hagamos esa promesa, y la promesa es aumentar nuestra flexibilidad, darnos cuenta de cuáles son las conductas o los factores detonantes para que se gesten conflictos de interacción humana, porque ahora la parte más difícil de la pandemia viene acompañada del hartazgo, de la inflexibilidad, del enojo. Ya el cabello nos ha crecido a la mayoría, ya queríamos ir a que nos cortaran el pelo, como si permanentemente lo hiciéramos. Estamos necesitados de salir a correr y de vernos muy atléticos, cuando pasan meses en donde no nos asomamos ni siquiera a un parque. Pero estos son argumentos que nos damos a nosotros mismos para justificar nuestra necesidad de salir del encierro. Hay países europeos que gradualmente ya han permitido que algunas comunidades de niños, de jóvenes, empiecen a salir de manera gradual y en forma controlada hacia los espacios públicos. Sin embargo, por lo menos en esta parte del mundo, en América Latina, estamos justamente en la etapa de mayor contagio. De allí la importancia de que podamos acompañarnos, de que podamos acariciarnos, de validar la importancia de la presencia del otro, de la historia del otro en nuestras vidas. Porque vean, en muchos momentos, al paso de los años, vivimos como perfectos desconocidos. Sé que es mi hija, sé que es mi pareja, sé que es mi hijo, sé que es mi compañero, sé que es mi hermano o mi madre. Pero han pasado tantas cosas entre nosotros que hemos perdido la capacidad de volver a saber quién es el otro. Y recuerdo perfectamente en 100 años de soledad, cuando Gabriel García Márquez señala que después de 40 días y 40 noches de lluvia en Macondo, donde él habla de esta similitud con el diluvio universal, todos caen en amnesia. Y entonces allí él considera, en una frase extraordinaria, que hay que volverle a poner nombre a las cosas. Y yo creo sin lugar a dudas que en este momento de nuestra existencia estamos en una fase parecida. Tenemos que volver a resignificar nuestras alianzas, nuestros afectos, quiénes son los otros en nuestra vida, para qué los tenemos en nuestra vida, qué queremos hacer con las relaciones humanas y con nuestro proyecto personal. Nunca en la historia reciente de la humanidad había habido tanto vacío
a pesar de tanta tecnología. Durante muchos meses, durante años incluso, estuvimos aislándonos en la mesa del comedor, en las aulas, en los espacios aparentemente de convivencia, porque todos estábamos metidos haciendo nuestras lecturas y según nosotros muy conectados. Pero uno de los fenómenos de la hiperconectividad es que justamente a nivel humano hace lo contrario. Nos aísla, nos quita la posibilidad del olor, del aroma, de la textura, de la caricia, porque estamos tan metidos en querer responder, en querer saber, en querer compartir cosas que nos llegan, que nos perdemos de repente de la mirada del otro. Y se dice que lo único que no envejece en el cuerpo es la mirada. Y la mirada no la hereda nuestra madre. Y algunas de las teorías afectivas que hablan del autismo hablan de cómo el niño no se sintió visto por la madre y por eso no se siente incluido dentro del sistema. ¿Cuántos de nosotros en muchos momentos estamos en un sitio lleno de personas y de repente a lo lejos vemos a alguien que nos parece familiar? Y cuando nuestras miradas coinciden, hay una alegría enorme y corremos y nos abrazamos y nos identificamos, porque sabemos que el otro está ahí, porque sabemos que el otro es nuestra respuesta, porque sabemos que hay una familiaridad significativa en la forma de saberme visto por el otro. A nivel anecdótico, en una ocasión estaba en el aeropuerto de Atlanta, venía yo de Toronto. Atlanta tiene un aeropuerto gigante y entonces yo tenía que llegar al counter de Aeroméxico y nos habían dejado en otra plataforma y hubo necesidad de tomar un transporte dentro del aeropuerto y correr muchísimo porque nos estábamos quedando del vuelo. De repente, cuando llegamos a un área, nos dice una oficial: allá al fondo está el counter de Aeroméxico. Y cuando volteamos a ver 4 personas más que veníamos corriendo y vimos el caballero águila, el símbolo de la empresa, se nos llenó el corazón de emoción, porque estábamos viendo lo que para nosotros significaba la casa. Y estábamos en Atlanta, pero ya al entrar al avión y sentir que era la aerolínea que nos traería nuevamente, que podríamos abrazar, olfatear, tocar a nuestros seres amados, ya estábamos en casa. Por eso, acompañarnos con paciencia va a ser fundamental en este momento. Hagan pequeñas promesas. Si alguien está muy irritado, no lo tomen personal. Si alguien está muy molesto, escúchenlo. Si alguien está queriendo que todos hagan lo que él decide, no discutan. No se trata tampoco de ignorar o no se trata tampoco de hacer creer que el otro está enfermo o está equivocado. Se trata de sacar el amor y transformarlo en un acompañamiento paciente. No nos falta mucho. Si las cosas salen como lo prevén los expertos, los especialistas, posiblemente nos queden 4 semanas más de estar guardados. Parece muchísimo, sobre todo cuando tenemos niños pequeños, cuando tenemos la vida que se nos va acabando, el dinero, la paciencia, la esperanza, y tenemos ganas de regresar a nuestros espacios para nuevamente sentir este principio de la libertad, además del poder que le hemos dado al afuera. Pero ¿saben una cosa? Mientras no llegue ese momento, volvamos a ver al otro. Volvamos a ponerle nombre a las cosas. Hagamos una promesa de compartir algo en el día, una oración, un canto, que alguien lea en voz alta, que se apaguen un poco los equipos y la tecnología, que nuestros amados compañeros de ruta sepan que nosotros también estamos pasando por este momento, que no es exclusivo de la adolescencia, que no es exclusivo de la vejez,
que no es exclusivo de la juventud. Todos y cada uno tenemos el derecho a vernos, a mostrarnos, a acariciarnos. Y por lo mismo necesitamos del otro, ser con otro. Esta es una de las grandes competencias de hoy en día. Ser en relación, ser en situación. Esta es una situación que nos hermana. Ser con un otro. Porque gracias a ese otro yo soy quien soy. Porque gracias a ese otro yo tengo un discurso que puedo compartir y nos podemos entender y nos podemos atender al mismo tiempo. Observa con todo tu corazón cuánto hace que no te fijas en la cara del otro. Nos hemos vuelto jueces, nos hemos vuelto críticos, nos parece indeseable que los demás envejezcan, pero al mismo tiempo nosotros también lo estamos haciendo. Hubo un llamado de médicos, psicólogos y psiquiatras sin fronteras. Es una fundación maravillosa para ayudar, para acompañar. Y yo, obviamente, sí, el doctor Marco Antonio Peñuela, ¿cómo no va a colaborar? Claro que sí, díganme dónde. Y lo primero que me dijeron es, usted tiene 60 años cumplidos. No puede ir. Tiene que esperar o utilizar las plataformas o estar en otro momento. Por seguridad suya, ya no puede estar. Me sentí en ese momento tan envejecido. Y dije, ¿y mi experiencia a dónde la pongo? ¿Y mi talento a dónde lo pongo? ¿Y mi manera de sentir y de pensar y de amar dónde la pongo? Pero también entiendo que hay realidades concretas que nos exigen responsabilidad, que nos exigen compromiso, que nos exigen presencia. Y que entonces este Marco Antonio narcisista que creía que todo el tiempo iba a tener las condiciones para poder ayudar, aportar, decir y decidir, el mundo le ha dicho, espérate un poco. Ya ayudarás bastante en unas semanas allá afuera. Ya podrás hablar otra vez con las personas. Ya volverás a estar con ellas. Por lo pronto, quédate contigo. Apóyate a ti. Acompáñate a ti. Escúchate a ti. Y entonces, en ese momento, volteé a ver a mi alrededor y entendí que si yo no tengo la paciencia suficiente para vivir esta experiencia, voy a cometer errores que me pueden poner en riesgo y quitarme el derecho a la participación. Aquí en mi escritorio, maravillosamente, tengo la fotografía de mis 5 hermanos, a los que amo inmensamente, a los que extraño inmensamente, a los que por fortuna puedo ver cada año cuando viajo al sur y los puedo tocar. Pero tenerlos conmigo en mi escritorio me dan la oportunidad de saber que soy visto, que soy amado, que soy encontrado, que tengo un lugar, que tengo mi caballero águila, que a la distancia me permite saber que estoy en casa y que si yo no tengo la paciencia y la pulcritud para cuidar y amar a los que están más cerca de mí, no veo entonces para qué quiero salir a un mundo desconocido al que critico y al que no me gusta para creer y pensar que tengo un lugar en la vida. En esta ciudad van a dejar de circular los carros por ley gubernamental en estos días. Los vagones del metro serán seleccionados e irán solo a algunas vías, otras tendrán que parar para evitar los contagios, como ocurrió en Nueva York. Y entonces de nada sirve que tengas el mejor carro, el más costoso, o que tengas la ropa más elegante, o que tengas
la oficina más sofisticada o los medios tecnológicamente hablando más exclusivos. Si al final del tiempo no tienes la paciencia para acompañar a aquellos que han decidido por amor quedarse a tu lado, o porque las circunstancias de la vida así nos lo han dictaminado. Espero verlos amorosamente la siguiente semana. Cada vez, cada día, cada hora nos faltará menos, pero cuando salgamos, hagámoslo no con la victoria y no con la euforia de derrotamos al COVID, sino conquistamos el corazón para ser dignos de volver a ser vistos. No olvides que nada ni nadie es lo suficientemente importante como para perder tu paz interior. Y si la vida te da limones, haz limonada. No permitas que llegue a tu vida persona agresiva, conflictiva, primitiva o espiritualmente pequeña, porque hará tu vida agresiva, conflictiva, primitiva y espiritualmente pequeña. Hasta la próxima semana y que la vida nos permita volvernos a encontrar. Muchas gracias.